¿Te gustaría saber cómo preparó Bong Joon-ho la puesta en escena de Parasite, cómo dirigió a los actores, cuál es su momento favorito de hacer cine y por qué los que trabajan con él le llaman Bongtail? Pues no te pierdas ni un minuto de este vídeo, porque además de contarte una escena de la película que no le termina de convencer, si te gusta Bong Joon-ho, tengo una sorpresa para ti. Continuamos con la serie sobre Parasite. En este cuarto episodio nos vamos a centrar en cómo trabaja el director Bong Joon-ho. En el caso de Parasite, desde que Bong Joon-ho entregó el guión definitivo a los productores hasta que se terminó la película final, pasaron unos 14 o 15 meses en total. Y en la película trabajaron como equipo técnico 346 personas, sumando todos los departamentos en todas las fases de creación de la película. Y eso es lo que vas a ver en este vídeo. Todo el trabajo de Bong Joon-ho en la preparación, el rodaje, la postproducción e incluso la promoción y la distribución. Como siempre, te recomiendo haber visto la película antes de seguir porque la vas a disfrutar mucho más si no sabes nada de ella. Preproducción. El grueso de la preproducción se hizo en menos de 5 meses, desde enero a mayo de 2018. Durante esa etapa Bong Joon-ho tuvo que supervisar constantemente el trabajo de todos los departamentos, pero arte y producción lo vimos en profundidad en el último vídeo, y fotografía lo veremos en el siguiente. Así que en este vídeo me centraré en dos tareas fundamentales en la preproducción: el proceso de casting y la planificación visual de la película. Casting. Bong Joon-ho adelantó parte del trabajo de casting mientras escribía. Cuando escribió la última versión del guión ya tenía varios actores y actrices confirmados. El primero que tuvo claro desde el principio era Song Kang-ho, al que conoce desde mediados de los 90 cuando Bong Joon-ho trabajaba como ayudante de dirección. Años después trabajaron juntos en Memories of Murder, The Host y Snowpiercer. También tenía confirmado que Ki-woo sería Choi Woo-sik, porque acaba de trabajar con él en Okja, que era su anterior película. Lo mismo que la actriz que interpreta a la empleada doméstica, Lee Jun-un, que había participado brevemente en Mother y en Okja, donde además fue la voz de la cerdita. Con la actriz Park So-dam no había trabajado antes, pero la conoció durante el casting de Okja, al cual fue convocada por error porque la habían llamado para el papel de Milla, para el que obviamente era demasiado mayor. Pero ya que había ido al casting, se tomaron un té juntos y se conocieron, y luego se acordó de ella para el papel de Ki-yoon mientras escribía, así que ni tan mal. También durante la escritura confirmó a Jang Ye-jin, que tuvo que aumentar su peso unos 10 kilos para adaptarse al personaje. El resto del reparto lo fue seleccionando tras acabar el guión, pero no hizo un casting tradicional, porque no le gustan. Lo que hace es ver muchas películas independientes y si le llama la atención a algún actor o actriz, intenta ver qué papeles ha interpretado. Y suele quedar con ellos en su oficina para conocerse en persona y hacerle fotos desde varios ángulos para ver lo que le transmiten por cámara. El actor que más le costó encontrar fue el que haría de Kun Sae, el marido de la empleada doméstica, porque quería a alguien que fuera desconocido para el público coreano. Después de ver muchísimo cine independiente, se decidió por Park Moon-un, al verla en un papel secundario en la película As Flower. Como curiosidad, este actor y su padre fueron las dos primeras personas que vieron la película terminada por completo antes que nadie, porque el padre había sido un cinéfilo empedernido toda su vida, pero tenía un cáncer muy avanzado y estaba perdiendo la vista. Así que Bong Joon-ho decidió alquilar una sala de cine pequeña para que pudieran verla ellos dos solos en la intimidad. ¡Si es que hay que quererte, Bong Joon-ho! Relación de aspecto. Una de las primeras elecciones que debe tomar un director o directora es decidir la relación de aspecto de la película. Bong Joon-ho optó en Parasite por una relación de aspecto de 2:39:1, que es lo que nos sale si dividimos el ancho por el alto de la resolución de pantalla. Este formato le permitía tener a los 4 integrantes de la familia Kim juntos llenando todo el encuadre. Si os fijáis, por el contrario, los miembros de la familia Park nunca comparten juntos todo el encuadre, salvo en la foto familiar. Así nos muestra que viven en una casa mucho más grande y son más ricos, pero también están más distanciados unos de otros. Esta relación de aspecto más apaisada también le servía para mostrar mejor dos situaciones a la vez dentro del mismo encuadre. Y Bong Joon-ho pidió al diseñador de producción que las ventanas de los Kim y de los Park tuvieran la misma relación de aspecto para que fuera como una pantalla de cine que refleja el estatus social de cada familia. Storyboard. En el prólogo del storyboard, Bong Joon-ho deja claro que no es necesario hacer un storyboard para hacer una buena película, y es consciente de que hay directores como Steven Spielberg que no suelen usar storyboard, pero él prefiere hacerlo porque le da ansiedad al rodaje, porque en un rodaje hay que tomar decisiones constantemente y hay que responder miles de dudas, así que para estar más relajado en el rodaje lo planifica al detalle, pero sobre todo lo hace para que el equipo técnico tenga todo muy claro y él pueda disfrutar el rodaje concentrándose en los actores. Bong Joon-ho comenzó a dibujar el storyboard después de terminar el guión literario, siempre lo hace así, hasta que no termina el guión no empieza a dibujar. A veces también mezcla fotografías con dibujos, pero tenía un problema, aún no estaba claro dónde iban a rodar la casa de los Park, y así es muy difícil dibujar un storyboard detallado, claro. Por eso solo pudo dibujar al principio más o menos un 50%, ya que esos decorados se terminaron prácticamente antes de rodar. Pero gracias a la tecnología actual, mientras el equipo de arte trabajaba para hacer realidad la casa de los Park, el equipo de postproducción hizo un modelo en 3D con el software SketchUp. Así podía moverse de forma virtual por toda la casa
e incluso probar cómo quedarían diferentes lentes en cada plano. Con ayuda de ese modelo 3D pudo completar el storyboard justo antes de empezar el rodaje. Producción. El rodaje. El rodaje abarcó desde el 18 de mayo hasta el 19 de septiembre de 2018, es decir, unos 4 meses, 122 días para ser más exactos. Se alargó tanto porque tuvieron que hacerlo muy fragmentado, ya que la película está rodada en diferentes provincias de Corea del Sur. Por poner un ejemplo, entre el lugar donde se rodó este plano y el siguiente hay unos 200 kilómetros de distancia en la vida real. Por eso de rodaje puro y duro en realidad fueron unas 80 jornadas de trabajo. La película dura 126 minutos sin créditos. Esto quiere decir que de media rodaron entre 1 minuto y medio y 2 minutos de metraje final por cada día de rodaje. Y aproximadamente hicieron de media unos 12 planos por jornada. Porque la película tiene 997 planos, que puede parecer mucho, pero no lo es. Otras películas de 2 horas fácilmente pueden tener 2000 planos. Depende de quién la dirija, claro, cada película es un mundo. El blocking, la puesta en escena. En cuanto al rodaje de las escenas, Bong Joon-ho tiene una forma de rodar diferente a la de la mayoría de directores y directoras. A él no le gusta ensayar mucho con los actores antes de rodar, ni tampoco acumula mucho material bruto solo por si acaso. Por eso no suele hacer los llamados planos máster, ni tampoco rueda planos recurso. Para los que no sepáis qué es un plano máster, básicamente consiste en rodar primero toda la escena entera, normalmente desde el plano más amplio, antes de pasar a rodar planos más cortos desde otros ángulos. Esta es la forma más clásica y tradicional de rodar ficción y te permite construir el ritmo y el tempo de la escena en el montaje, porque puedes combinar distintas tomas desde distintos ángulos. Bong Joon-ho en general se ciñe a su storyboard y en muchas escenas solo hay una forma de montarla, que es también lo que hacía Hitchcock, aunque él lo hacía para que los productores no le tocasen su montaje. Y además, que no ruede planos de cobertura no quiere decir que en el montaje no pueda jugar con distintas tomas, pero eso lo veremos en profundidad en el vídeo sobre montaje, donde también hablaré del supervisor de sonido y de la banda sonora. Bong Joon-ho también usa muchos planos con una duración larga sin cortar, en los que hace uso del zoom y de panorámicas en lugar de usar cortes, es decir, hace una especie de montaje en cámara pasando de un encuadre a otro sin cortar. Esto es algo que él ha aprendido principalmente estudiando mucho a cineastas clásicos como Max Ophuls y Jean Renoir, que eran auténticos maestros realizando este tipo de planos. Como es lógico, son más difíciles de rodar, porque requieren un trabajo muy preciso tanto del equipo técnico como de los actores. Y aunque no sean escenas con planos tan largos, Bong Joon-ho estudia y planifica muy bien cada escena al detalle, intentando adecuar siempre la forma al contenido. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en las escenas del coche. La primera con Ki-jun y el chofer joven está rodada de forma más clásica, y todos los planos están rodados desde el mismo lado del eje de acción. El eje de acción es una línea imaginaria entre dos personajes que interactúan, y lo más habitual es que si hay un plano contra plano, la cámara se coloque siempre dentro del mismo semicírculo de 180 grados que marca esa línea. Y hay muchos ejemplos de escenas de coche con un conductor y un pasajero sentado atrás que están rodadas de esta forma clásica. Bong Joon-ho decide romper con esa convención cuando es el jefe el que va sentado atrás, y Ki-taek conduce el Mercedes por primera vez. Para hacer el plano contra plano, coloca la cámara en un lado distinto del eje. Hay una línea invisible que separa a jefe y empleado. Sin embargo, una vez que se marcha la empleada doméstica, Bong Joon-ho decide comenzar colocando la cámara dentro del mismo lado del eje, hasta que el jefe dice que le gustaba la empleada doméstica porque no cruzaba la línea. A partir de ahí van jugando con el salto de eje en el montaje hasta que Ki-taek le pregunta a su jefe si todavía quiere a su mujer y la cámara hace una panorámica rápida para mostrar su reacción. En cuanto la tensión se disipa, Ki-taek vuelve al ataque con su plan y al darle la tarjeta volvemos a cambiar de eje y a un momento incómodo. Esto además estaba escrito así en el storyboard: la tarjeta cruza la línea. Y otra vez volvemos a un cambio constante de eje y luego a una situación de calma. Pero en el rodaje fueron más allá todavía al alargar la escena con un volantazo. En ese momento hay otro salto de eje y a partir de ahí es un salto de eje constante para que el montaje acentúe la incomodidad de los diálogos. Por cierto, según Bong Joon-ho, rodar estas escenas con croma no solo fue más barato que hacerlo en la carretera, sino que además fue mejor para que los actores estuvieran concentrados. Y hablando de actores, vamos con ellos. Dirección de actores. Como he comentado antes, al reparto intenta darle mucha libertad aunque esté todo muy bien planificado, es decir, prefiere no estar corrigiéndoles continuamente toma tras toma. De hecho, utiliza una metáfora para hablar de su relación con los actores en el rodaje. Él quiere que estén como caballos salvajes que corren sintiéndose libres sin que se den cuenta que aunque tengan espacio, tienen una valla alrededor. Quiere que fluyan de forma natural, pero dentro de los límites que marca él con la planificación. Por eso para él es tan importante la elección del reparto y confía en su talento y en que comprendan bien los personajes. Normalmente les deja que hagan tomas muy distintas, aunque a veces les guía, claro, sobre todo en cuestión de ritmo. Para él es fundamental el ritmo interno de cada plano, y eso lo marcan las interpretaciones. Por supuesto, si surge una idea mejor en el rodaje, lo cambia. Ya vimos algunos ejemplos en el análisis que hice. Postproducción.
La postproducción completa se hizo en unos 6 meses en total, de octubre de 2018 a marzo de 2019, que era cuando acababa el plazo para enviarla al Festival de Cannes. A la hora de montar, Bong Joon-ho se sienta cada día junto a su montador y suelen ir puliendo juntos el ritmo de cada escena. Esto no lo hacen todos los directores y directoras. Sí supervisan el montaje, obviamente, pero no todo el tiempo. Algunos solo se sientan en la sala de montaje al final del día o cuando ya tienen montadas varias secuencias. También hay que destacar que él ha tenido control absoluto del montaje final en todas sus películas, porque cuando hablamos de películas de gran presupuesto, la persona que ha dirigido no tiene siempre la última palabra. Para él eso no es negociable, quiere tener siempre el 100% del control creativo. También hay algo que destacar de Bong Joon-ho en cuanto a la postproducción, y es que hay muchos efectos visuales en sus películas, aunque la mayoría pasan desapercibidos. Esto ha sido una constante desde que hizo The Host en 2006, porque la película tenía un monstruo en 3D y le costó muchísimo sacar adelante el proyecto y financiarlo. No es como ahora que se hacen cosas impresionantes en 3D con poco presupuesto. En 2006 no había ninguna empresa en Corea del Sur capaz de hacer ese trabajo con calidad, así que lo hizo una empresa de California y Bong Joon-ho negoció personalmente cada plano del storyboard y tuvo que reducir los planos del monstruo lo máximo posible porque eran muy caros. Prácticamente se hizo un máster de cómo usar efectos visuales en una película y eso le ha venido muy bien en sus películas posteriores. Y todo esto lo aprendió de forma autodidacta leyendo todos los números de la revista Cinefex, que ha sido la publicación de referencias sobre efectos especiales y efectos visuales desde 1980. Desgraciadamente, Cinefex ha cerrado por culpa de la pandemia y se han quedado sin anunciantes después de 40 años. Su momento favorito al hacer cine. Lo que más le gusta a Bong Joon-ho de hacer películas no es escribir guiones porque lo pasa fatal, le cambia el humor y le parece un quebradero de cabeza, ni tampoco rodar porque es agotador física y mentalmente. Su momento favorito de hacer cine es cuando llega la mezcla final de imagen y sonido y le añade la música, porque por fin ve el resultado de lo que lleva tanto tiempo visualizando en su cabeza con todas las capas juntas en perfecta armonía. Y el músico no se libra de su perfeccionismo, también le pide muchos cambios hasta que consigue lo que él quiere. Por eso le llaman Bongtail, que es un juego de palabras mezclando su apellido y la palabra en inglés detail. Es una forma de bromear con lo detallista y perfeccionista que es. Incluso una vez que está terminada la película, Bong Joon-ho también supervisa los subtítulos al inglés para la audiencia internacional, y todos sus colaboradores coinciden cuando hablan sobre él. Tiene muy claro lo que quiere, pero sabe escuchar, es el que más trabaja y jamás levanta la voz, que esto es importante. Bueno, y siendo tan perfeccionista, ¿hay algo de lo que se arrepienta si parece que lo tiene todo bajo control? Pues lo cierto es que cada vez que termina una película, siempre hay cosas que no le gusta como han quedado. Con Parasite es la primera vez que está casi satisfecho del todo. Solo hay un detalle con el que todavía duda y es la escena en la que un policía sigue a Ki-woo al final de la película y se tropieza, porque no tiene claro si se ha pasado de tono en un momento que se supone que es dramático. Pero vamos, que a él le hace gracia y dice que hay días que sí le gusta y otros días que no lo tiene tan claro. Y ahora hablemos de su excelente trabajo en la promoción hasta que conquistaron la gala de los Oscars. Promoción. Desde que se presentó a los medios en el Festival de Cannes, Bong Joon-ho ofreció más de 600 entrevistas y tuvo más de 100 encuentros con público en los que se proyectaba la película y luego respondía a preguntas durante un buen rato. Y todo esto desde mayo de 2019 hasta febrero de 2020. Es decir, 10 meses viajando de arriba para abajo y contestando prácticamente las mismas preguntas casi todos los días. Distribución. Tras su paso por salas y por festivales, en octubre de 2020 se lanzó esta edición especial de Criterion Collection, también supervisada y aprobada por Bong Joon-ho. Esta edición contiene una versión en blanco y negro de la película, además de muchísimos extras, para que veáis que cuando se hace una película hay muchas tareas que van mucho más allá del rodaje. Y aquí va el regalo que os había prometido al principio. Os dejo en la descripción y en el comentario destacado una masterclass que Bong Joon-ho dio a estudiantes de cine poco después del rodaje de Parasite en otoño de 2018. Los subtítulos están en inglés, pero podéis activar la traducción automática a español, se entiende perfectamente y está repleta de consejos muy valiosos. Si preferís ver el análisis que hice sobre Parasite, aquí lo tenéis. Nos vemos pronto para hablar de la fotografía, el montaje, el sonido y la música de Parasite. Hasta entonces, cuídense.